Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, hoy recibimos en Entrevista Venevisión a Eduardo Piñate. Él es constituyente y además presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando sobre las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es su opinión sobre la postura que han asumido algunos partidos de no participar en estas elecciones, argumentando que en estas condiciones no puede irse a un nuevo proceso comicial en Venezuela? Yo creo que es un grave error, ¿no?, de esos partidos no participar en las elecciones. Además, tiene que ver también con una conducta, digamos, incoherente políticamente hablando. No participo en la constituyente, participo en las de gobernadores, no participo o no participan en las de alcaldes y alcaldesas. Es decir, no había condiciones supuestamente para la constituyente porque no había garantía de que se convocaran a las elecciones de gobernadores. Convocamos a las elecciones de gobernadores, allí se habían condiciones, participaron, ganaron 5 gobernaciones y ahora señalan que no hay condiciones. Yo creo que es una conducta, eso tiene que ver con las incoherencias políticas de quien no tiene un proyecto claro, y yo creo que la oposición no tiene un proyecto que sea de ellos, propio, que responda a las necesidades del país o a las demandas del desarrollo nacional, sino que responde a los intereses de las transnacionales, a los intereses extranjeros, a los intereses de la élite dominante en los Estados Unidos. De modo que creo que es un grave error desde el punto de vista de quienes se dicen democráticos, ¿no? Yo creo que eso se corresponde también cuando no vas a unas elecciones, cuando renuncias a la vía electoral es porque tienes un plan, ¿no? Y eso está correspondiendo con la existencia de otro plan que no surgió ahora, que lo han venido teniendo todo este tiempo y lo hemos derrotado todo este tiempo, que es el plan de la violencia, la insurrección, del terrorismo. Creo que están en muy malas condiciones. Las divisiones que hay internas, las distintas visiones que ahí operan, bueno, ha hecho que un sector, digamos, haya dicho que va a participar. Hay partidos enteros de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que han dicho que van a participar. Dirigentes de algunos partidos, sobre todo en los estados y en los municipios de base, van a participar independientemente de lo que digan esas direcciones, porque el otro elemento, y con esto te cierro la pregunta, es que esa dirigencia fundamental de la derecha venezolana está absolutamente, profundamente desprestigiada, profundamente devaluada, y no convoca a lo que pudiéramos llamar las bases de la oposición venezolana. ¿El PSV está listo para medirse en esas 335 alcaldías en la alianza perfecta del llamado Gran Polo Patriótico? Nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos tiempo preparándonos para esta coyuntura electoral y hemos dado demostraciones de la preparación que tenemos. No solo el PSV, los partidos del Gran Polo Patriótico, esa creación, digamos, esa formulación que hizo el presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente, que fue la maquinaria 4x4, ya se ha aprobado en 2 procesos electorales, el de la Constituyente y el de gobernadores, y ha demostrado su eficacia desde el punto de vista de la movilización electoral. En ese sentido, estamos listos, que estamos procurando que esa alianza perfecta se dé en los 335 municipios del país. Bueno, hay discusiones en este momento terminando de resolver ese tema, porque hoy es el día hasta hoy, a las 12 de la noche son las postulaciones. ¿Alcalde electo deberá también juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, obviamente. La Asamblea Nacional Constituyente hoy es el órgano digamos, que está impulsando todo este proceso yo diría, de normalización de la vida de estabilización de la vida institucional del país, y por supuesto está planteado eso en este momento. ¿Qué pasa con la voluntad que expresaron los electores zulianos ahora que se van a repetir los comicios en esa entidad? Porque Guanipa no quiso ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Y otra pregunta, ¿ya ustedes tienen su ficha para esas elecciones? Quien violó la voluntad de esa mayoría del pueblo zuliano que votó por él fue el propio Juan Pablo Guanipa y su partido. De 23 gobernadores, 22 acudieron a la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo gobernadores de la oposición.
Juan Pablo Guanipa no acudió a juramentarse ante el CNE, que era ante la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, que era un requisito fundamental que está establecido así en el decreto de juramentación de las gobernaciones que estaba planteada en las bases de estos comicios y se había advertido. De modo que no hay violación, por eso es que vamos a un proceso electoral ahora, una repetición de esas elecciones. Y con relación a si tenemos candidatos, sí hay candidatos para eso. ¿Tenemos nombres ya? Sí, pero se va a anunciar en el día de hoy, en su momento, hoy, mañana, lo anunciaremos. Porque sin confirmación oficial se habla mucho de un adelanto de elecciones presidenciales quizá para el primer trimestre del año que viene. Hay una suerte de especulación con eso, ¿no? Yo realmente no pudiera confirmarlo, ¿no? No puedo confirmar que exista esa voluntad. Nosotros no lo hemos debatido, por lo menos, un adelanto de las elecciones. Algún sector de la oposición ha dicho, creo que fue Causa R en primer lugar, quien dijo que tenían que prepararse para unas elecciones, a un posible adelanto de las elecciones. Creo que tiene que ver con especulaciones de ese tipo. Por ahí por ahí surge ese comentario o esa especulación que existe en este momento. Ahora sí, vamos a hablar en su carácter de presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, que se vendió como la solución que traería la paz y que traería mejoras económicas. Justamente la presidenta Delcy Rodríguez hablaba de la necesidad de que comience a producir resultados concretos, palpables, que el venezolano sienta que hay un cambio positivo para la economía. Esas leyes, las 8 que presentó el presidente Maduro en septiembre, que ya comenzaron a debatirse, ¿qué van a producir? Las leyes que presentó el presidente Maduro el día 7 de septiembre, creo que fue las 8 leyes que presentó la Asamblea Nacional Constituyente, apuntan buena parte de ellas a seguir sentando las bases para el desarrollo, para el impulso del modelo de la economía productiva, lo que llamó en las bases comiciales el modelo productivo postpetrolero. ¿Okay? Modelo productivo basado en la agenda económica bolivariana, en los objetivos del Plan de la Patria. Buena parte de esas leyes apuntan hacia allá. La ley que aprobamos ayer, que es la ley que crea el consorcio agroalimentario Agrosur, va en ese sentido. Igual que otras leyes, orientadas otras a facilitar la captación de divisas, la inversión para captar divisas al país, y hay otras que apuntan hacia, digamos, los elementos de orden coyuntural, como el caso de la ley del Plan 50, el caso de la ley de los CLAP, que en el caso de la ley de los CLAP tiene elementos de orden coyuntural, pero también tiene elementos de orden estructural, porque tiene que ver con la participación del poder popular en todo este proceso económico, ¿no? Entonces, apunta en ese sentido. Por otro lado, nosotros, y lo decía la presidenta de la Asamblea Constituyente, tenemos que abordar otras leyes que no necesariamente son las que presentan, no son leyes nuevas, son leyes que existen y que nosotros tenemos que abordar su reforma en algunos aspectos. Hemos hablado, por ejemplo, de la ley de precios justos, hemos hablado de la ley antimonopolio, hemos hablado de la ley contra los ilícitos cambiarios, entre otras, que nos permitirán también, que favorecen la lucha contra los elementos de la guerra económica, que hoy sobre todo están afectando duramente el salario de los trabajadores y el ingreso de la familia venezolana, como el tema de esta especulación de precios. ¿Qué se va a hacer para reducir la inflación, para, como usted dice, fomentar esa inversión extranjera cuando el DICOM no ha adjudicado divisas desde hace aproximadamente un mes, así lo denuncia el sector privado, y con qué expectativas nace ese consorcio Agrosur cuando los productores, sobre todo los agrupados en Fedenaga, afirman que Agroisleña fue un fracaso y que no hay insumos para poder levantar el campo? Fíjate, hay con relación al tema de la inflación se derrota con producción. Ahora, nosotros para elevar la producción del país, el fortalecimiento de las fuerzas productivas, las capacidades productivas nacionales, eso es un proceso entre mediano y largo plazo, que implica una gran inversión. Por eso, leyes que ha planteado el presidente Maduro, como la ley de promoción y protección de inversiones, la ley el nuevo marco tributario para el arco minero del Orinoco, entre otras, la ley de impuestos a los grandes patrimonios, que están planteadas dentro de las 8 leyes que planteó el presidente, apuntan a ese tema, fortalecer la captación de divisas por la vía tributaria. Hay otras vías, ¿ok? Sobre todo la elevación de la producción no petrolera para la exportación y obviamente los ingresos petroleros, que aunque han mermado, este país va a ser petrolero por mucho tiempo. Eso no quiere decir, la superación del rentismo no quiere decir que no exista la producción petrolera, ¿ok? Entonces, por ahí
va ese elemento. Por otro lado, hay elementos de control que desde el Estado, junto con la Asamblea Constituyente, es decir, la tríada Asamblea Constituyente, Gobierno Revolucionario y Poder Popular, tenemos que seguir impulsando. Y algunos elementos de eso comienzan a hacer experiencias, comienzan a ser experimentados, hay experiencias en eso. Hay una batalla ahorita por el precio de la carne, por ejemplo, ¿ok? Bueno, los especuladores siempre quieren seguir poniendo los precios como ellos les da la gana, sin ninguna relación con los costos reales de producción, y el Estado, en este caso a través de la SUNDE, está intentando, avanza en una regulación de precios. Ha traído consecuencias. Oye, pero bueno, tenemos que dar la batalla en ese terreno, pudiéramos hablar de otros rubros. Pero en todo caso, está el gobierno, el Ejecutivo, está avanzando en la discusión de los precios acordados sobre lo que se llama el Plan 50. La Asamblea le corresponde, a la Asamblea Constituyente, aprobar la ley, ¿ok? Pero se avanza por otro lado, es decir, a nosotros no nos corresponden las acciones administrativas de ese tipo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, se avanza en los dos sentidos. Y por eso digo que hay leyes actuales que tenemos que reformar, como la ley de precios justos y las otras que te nombré, porque eso implica atacar otros productos fuera de ese Plan 50. Lo de Agrosur. Agrosur lo que busca es articular un conjunto de fuerzas, empresas, organizaciones, unidades productivas del Poder Popular, todo eso que existe del sector público y privado, en una sola entidad. Concentrar toda esa fuerza que en este momento está dispersa en ministerios, instituciones, etcétera, que restan eficacia al desarrollo de del proceso productivo agrícola para la soberanía agroalimentaria, lo que busca es concentrar esa fuerza. El tiempo se agotó, pero ¿vienen puertas a un nuevo incremento salarial? Se ha hablado de eso, pero yo realmente no pudiera confirmarlo. Muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Eduardo Piñate, constituyente y además presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente.